Bienvenidos todos. Nuevamente nos encontramos en este espacio para recibir conocimientos en temas relacionados con SARLAB, SICO y el programa de transparencia y ética empresarial. Les habla Gustavo Adolfo Galvis Parada, soy el oficial de cumplimiento del Hospital Militar Central. Esta es la primera capacitación de la vigencia 2025 y la cual va dirigida a todos los vinculados internos del hospital, a los directivos, al personal de planta, a los contratistas, OPS, a los militares en comisión administrativa, al personal técnico, personal tercerizado técnico y profesional, y a todos los que estén interesados de tener esta clase de conocimientos. Los temas que vamos a tratar son el SARLA, ¿por qué el SARLA? ¿Por qué el SICO? ¿Por qué el programa de transparencia y ética empresarial en el Hospital Militar? ¿Qué tenemos programado para el 2025 de este programa? La matriz de riesgo de lavado de activos y la ECOF. Vamos a hablar temas de segmentación de terceros. Esto es un tema nuevo. El conocimiento del cliente, pero referente a las clases de las debidas diligencias. Vamos a ver un pequeño espacio para el tratamiento de datos, las donaciones y su tratamiento, los reportes periódicos que deben hacer todas las dependencias, las señales, algunas señales de alerta, conflicto de interés, que es uno de los temas grandes de esta capacitación, los impedimentos y recusaciones de los conflictos de interés, los canales de denuncia y un control de aprendizaje. Iniciamos. ¿Por qué el OMIL debe cumplir con el SARLA? Aquí vamos a ver 5 puntos importantes de lo que establece la circular 009 del 2016. Entre ellos, es una obligación legal que debe tener el hospital. Debe implementar y mantener un sistema de prevención de lavado de activos. El SARLAT es una protección institucional, minimiza los riesgos de que el hospital sea utilizado para actividades ilícitas que afecten su reputación y funcionamiento. También debe ser una garantía de transparencia, fortalece la gestión ética y responsable de los recursos públicos y privados. Y es un cumplimiento normativo, evita sanciones administrativas y legales derivadas del incumplimiento. El incumplimiento con temas de SARLA pueden haber multas hasta de 2.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes a las entidades y de 200 salarios mínimos legales vigentes a los representantes legales. Artículo 131 de la Ley 1438 del 2011. La confianza pública. Es muy importante que el hospital tenga esa transparencia para los usuarios. Debe tener para mejorar su confianza en los pacientes, terceros y entidades en el hospital. El SARLA es una herramienta clave para proteger la integridad del OMIP, prevenir el uso indebido de los recursos y fortalecer la transparencia, garantizando una gestión ética y confiable. Ya los otros temas que hemos visto de lo que era el lavado de activos, pues lo hemos tratado en capacitaciones anteriores, pero hacemos un pequeño recordatorio. El lavado de activos son los actos destinados a dar apariencia de legalidad a unos recursos que tuvieron origen ilícito. La financiación del terrorismo es cualquier forma de acción económica, ya sea lícita o ilícita, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. ¿Por qué el hospital debe cumplir con el SICOP? Eso está establecido en la circular 55 del 2021 de esta superintendencia. También tenemos 5 puntos importantes de esta circular, que es una obligación normativa. Se deben implementar mecanismos eficaces de gestión de riesgos de corrupción, opacidad, fraude y soborno.
que este subsistema hace parte del sistema de control interno establecido en la Ley 87 del 93. Previene y gestiona los recursos públicos, es identificar y controlar conductas indebidas que pueden comprometer la ética, la legalidad y la eficiencia en la gestión del hospital. Aquí va a estar relacionado con los temas de integridad, la conducta que tenemos como personas aquí en el hospital. Promueve la confianza y legitimidad institucional, demuestra el compromiso contra la corrupción y el fraude, hay mayor confianza. Evita sanciones y responsabilidades disciplinarias o penales, evita sanciones administrativas y legales derivadas del incumplimiento, investigaciones, entes de control, de la Procuraduría, de la Fiscalía General de la Nación, de la Contraloría General de la República. Y fortalece la cultura ética, promueve la cultura de integridad, buen gobierno y transparencia. El SICOM, que su sigla significa Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude. Es una herramienta clave para asegurar la integridad institucional, prevenir riesgos de corrupción, preservar la confianza pública en la gestión del hospital. Pero, ¿por qué debemos cumplir con el programa de transparencia ética empresarial? Eso está establecido en la circular externa 535 del 2022 de la Superintendencia Nacional de Salud. Miremos qué establece. Fortalece la integridad institucional en el sector salud. Recuerda que todo lo que hablamos de integridad son valores y conflictos de interés. Prevenir actos de corrupción, fraude y conflictos de interés, pues a través de una matriz de riesgos donde se establezcan los controles y los responsables de aplicar estos controles. Implementar buenas prácticas de gobierno organizacional, cultura ética. Las obligaciones para las IPS y las EPS, adoptar un programa de transparencia empresarial. Nosotros ya tenemos el programa que aplicamos para el 2024 y el que estamos aplicando para el 2025. Programa de transparencia ética empresarial que incluye actividades de anticorrupción. Establecer políticas claras, código de ética, canales de denuncia. También contamos con esos canales de denuncia que se han hecho toda la publicidad posible para que los tengan que utilizar en el momento que encuentren o necesiten hacer alguna denuncia. Y los planes de formación están establecidos cada 6 meses a través de esta oficina para que se comparta con todo el personal interno de la entidad. Y identificar y gestionar de riesgos de corrupción y soborno que están contemplados en la matriz que vamos a ver más adelante. Todo el programa de ética, de transparencia y ética empresarial, pues, cubre una parte que está relacionada con la ética, los principios. Entonces, la ética está sustentada en los valores de honestidad y respeto, compromiso, diligencia y justicia del servidor público, junto con la pertenencia institucional y la excelencia. Es fundamental para garantizar un servicio de salud íntegro, justo, al servicio de la ciudadanía. Si vemos desde el punto de vista que la honestidad es actuar con transparencia, es decir la verdad, sin aprovecharse del cargo, el respeto, tratar con dignidad a los ciudadanos y compañeros sin discriminación ni maltrato, el compromiso, cumplir con las responsabilidades asignadas con dedicación, diligencia, realizar el trabajo de forma oportuna, eficiente y con calidad, justicia, tomar decisiones equilibradas sin favoritismo ni prejuicios. Ahora, si miramos los valores institucionales, encontramos lo que es la pertenencia institucional, es sentirse orgulloso y responsable por formar parte de la entidad, cuidado de su imagen y cumpliendo su misión. La excelencia es buscar siempre mejorar procesos,
resultados brindando un servicio de alta calidad a la ciudadanía. Estos son los valores que tenemos que aplicar en todas nuestras actividades a diario. El programa Transparencia de Ética Empresarial del 2025, pues, coge todos los marcos que se manejan relacionados con el SARLA, que es el que identifica y controla los riesgos que afecten la legalidad y la reputación institucional. El SICO fortalece la transparencia y la ética pública. La política antisoborno previene prácticas ilegales que comprometen la integridad institucional. Todo esto desde el área de oficial de cumplimiento se viene aplicando, pero en conjunto está todo lo relacionado con la política de integridad, el código de buen gobierno, que se da a través del área de ética. Dentro del programa de transparencia y ética empresarial para el 2025, pues están los tres pilares, que son la ética empresarial, la transparencia, la administración del riesgo. ¿Pero qué es la ética? Porque la ética es la base de la conducta y la cultura organizacional. Define los principios, valores que guían el comportamiento de los integrantes de la entidad. La transparencia surge como un principio derivado de la ética. La transparencia garantiza la apertura y la claridad en la gestión, fortaleciendo la confianza interna y externa. Aquí en los temas de transparencia está la publicidad, la información, los canales de denuncia, las estadísticas que se deben publicar relacionados con las denuncias, el trámite que se le dio. Las respuestas no es de tanto de publicidad, sino todas las respuestas que se dan a todas las personas que han puesto las denuncias y también las encuestas. Las encuestas es para también medir la percepción que tienen los diferentes usuarios respecto a los riesgos de corrupción, opacidad, fraude y los relacionados con el lavado de activos. La administración del riesgo se apoya en la ética y la transparencia para identificar, evaluar y mitigar riesgos que puedan afectar la integridad institucional. Aquí tenemos la matriz de riesgos, hay actividades de monitoreo, el conocimiento del cliente y el resultado de las encuestas de percepción. Aquí en esta diapositiva vemos todo el programa de transparencia y ética empresarial relacionado con la estrategia de anticorrupción para el 2025. Este documento, si lo desean consultarlo, lo encontramos en la intranet en la parte relacionada con toda la información que se tiene del SARLA. De igual manera, esta información se encuentra publicada en la página web. Ahora veamos lo que es el tema de la matriz de riesgos, del lavado de activos, de la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva asociada a los riesgos de corrupción, opacidad, fraude y soborno. Pero es muy importante tener este punto antes de hacer la presentación. Ya tuvimos una primera versión de la matriz de riesgos, de las cuales durante el 2024 se hizo el monitoreo. En el monitoreo se detectaron cuáles eran las debilidades de los controles o la pertinencia de la administración de estos riesgos. A través de eso también se tuvo en cuenta las encuestas de percepción que se hicieron tanto de proveedores como del personal interno de la entidad. Se hizo una consolidación preliminar de estos riesgos. Se adjuntaron unos riesgos, se redistribuyeron prácticamente sin perder la esencia de los riesgos que inicialmente se detectaron. También se pidió la participación a través de las subdirecciones de un grupo de trabajo para que con el oficial de cumplimiento determinaran cuáles eran los riesgos, cuáles eran los controles y cuáles eran los responsables de manejar estos controles.
Ahí tenemos lo que son, de eso se establecieron lo que fueron las actas, se hizo la evaluación y la medición tanto del riesgo inherente como el residual. Por último, se incluyeron 6 riesgos nuevos con su respectivo responsable para un total de 22 riesgos en la versión 2, ya contando con una matriz actualizada. Pero también, aparte de la matriz, se hizo la segunda versión de la metodología del perfil del riesgo, donde están todos los parámetros, cómo se hizo el levantamiento de los riesgos y se aplicó todo lo relacionado bajo la norma ISO 32G 2018 para la administración del riesgo. Y todo este proceso, pues, tiene que haber una revisión y una aprobación de la Dirección General, una revisión y aprobación del Consejo Directivo, una socialización interna y una publicación en la web. La matriz de riesgos de la entidad es pública, puede ser consultada por la comunidad en general. De estos 22 riesgos, se catalogaron o se hizo una distribución de estas tres partes. Uno relacionado con los riesgos externos de conocimiento del cliente. ¿A qué hace referencia a esta parte? Las personas, tanto personas naturales como jurídicas, traen unos riesgos inmersos, los cuales a través del proceso SARLA se deben identificar uno a uno. Sin embargo, no es posible que se identifiquen al ingreso, porque todas las personas tienen un historial y el historial no se ve de primera vista. Entonces, hay unos riesgos que tenemos que tener en cuenta, los cuales tenemos que aplicarles ciertos controles. Veamos, de esta parte son 7 riesgos. El primero dice vinculación de terceros que se encuentran en lista de restricción relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo o sus delitos fuentes. Todo estas parte de los riesgos se controlan pues a través de la consulta en listas restrictivas. ¿Pero qué es la vinculación con terceros en listas restrictivas? Podría generar relaciones con personas o empresas ligadas a delitos graves como el lavado de activos o el terrorismo. Este riesgo, terceros potenciales u actuales que no desean ser consultados en listas de restricción o su posición dominante en el mercado o tráfico de influencias. Personas jurídicas o personas naturales que no se registran en el sistema SARLA, evaden todos los llamados que se hacen desde el SARLA para hacer el registro. Aparte que si es un funcionario, pues está incumpliendo con todas las normas de SARLA y pues eso ya genera unas faltas graves o gravísimas dependiendo de lo que eso pueda generar. Entonces, terceros que evitan ser verificados, algunos buscan impedir controles por su poder o influencia, lo cual debilita el proceso de debida diligencia. Por eso es importante que todas las personas estén registradas en SARLA, porque todos tienen un proceso. Aquí no hay excepción para nadie. El otro riesgo es información negativa de un vinculado que se encuentre en medios abiertos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo o su delito fuentes. Este es tener una relación con terceros señalados públicamente que puedan afectar la reputación y generar riesgos legales. Eh, Puede ser una persona jurídica, puede ser el socio de una empresa, puede ser el representante legal o un empleado, un militar, un personal tercerizado. Cualquier persona puede afectar, obviamente, la reputación del hospital militar. El uso de testaferros y el uso de empresas fachadas para vincularse como contraparte. Eso permite ocultar el verdadero beneficiario y facilita las actividades ilícitas. Una persona a través de una empresa, de una fachada, se presenta con el hospital, pero no se puede presentar directamente porque su nombre, su reputación tiene antecedentes. Entonces busca un tercero para que se presente
Entonces, esa es la parte que nosotros como entidad, todos hacemos parte de esa, tenemos que hacer esta debida diligencia. Los terceros con inyecciones de capital desproporcionados que oculten dineros con origen o destino ilícito. Aquí son situaciones que uno ve a través del tiempo cuando ya tiene un proveedor, pues tiene que hacerle seguimiento o monitoreo permanente. Aquellos proveedores que pueden pasar, que comienzan con un capital de 10 millones de pesos y a la vuelta de un año su capital está en 1.500 millones, pues es algo que toca que verificar para poder entender si es fruto de su objeto social o viene el dinero ilícito. Y obviamente por contagio le afecta al hospital militar. Beneficiarios finales y o personal tercerizado de las contrapartes directas con investigaciones de lavado de activos. Aquí, pues, no solamente tenemos que mirar a la persona jurídica, al representante legal, sino también que mirar los socios o accionistas de las entidades. Con esto aumenta el riesgo de involucrarse con actividades legales o comprometer la integridad institucional. Y por último, tenemos realizar operaciones con terceros ubicados en jurisdicciones de alto riesgo. Esto incrementa la posibilidad de lavado o financiación del terrorismo por debilidad de controles en esas jurisdicciones. Por eso todos los, digamos en este caso, proveedores que se presenten de regiones que tengan, digamos, ese nivel de riesgo alto por temas terroristas, por el tema de subversivos, pues tenemos que evaluar toda la jurisdicción que está representando ese proveedor. Y de acuerdo en el departamento que se encuentre, hay un nivel de riesgo bajo, alto o medio. Ya más adelante vamos a ver esa parte. Y ahora tenemos los que son los riesgos internos controlables fácilmente. ¿Esto a qué se refiere? Que si se aplican controles efectivos, no se va a materializar ese riesgo. Entonces, por eso es que está clasificado así. De estos tenemos ocho riesgos. El primero de ellos es establecer y mantener relaciones laborales, comerciales o contractuales con un tercero sin documentación o documentación incompleta o desactualizada. Es decir, y cada vez que haya un proceso con una persona jurídica o una persona natural, se deben verificar la documentación y hacer las confirmaciones. Esto impide conocer adecuadamente al tercero, elevando el riesgo de incumplimientos y fraudes. El otro riesgo es establecer y mantener relaciones laborales, comerciales o contractuales con un tercero con documentación falsa. Aquí más delicado todavía. Puede usarse para engañar a la entidad y ocultar riesgos legales o financieros. Realizar pagos por fuera de las condiciones pactadas en la negociación en perjuicio de los intereses de la entidad. Si en un contrato se establece que el pago es a 90 días, pues no se va a pagar a los 5 días porque pues está afectando el flujo de caja. Esto indica posibles actos de corrupción o manejo irregulares que afectan los recursos públicos. El otro riesgo es la vinculación de servidores públicos o contratistas o OPS con investigaciones. Esto compromete la confianza y la legalidad del servicio público. La concentración de supervisión de contratos. Esto, esto debilita los controles al dejar decisiones clave en pocas manos. Puede fallar la supervisión o puede extralimitarse en sus funciones. Actos de omisión de la información. Este es un riesgo nuevo y está relacionado con toda la información pública que va hacia la comunidad.
Ocultar o no reportar los hechos relevantes afecta la toma de decisiones y la transparencia. Y este riesgo que, a pesar de que ya llevamos desde el 2019 aplicándolo del SARLAT, pues es importante tenerlo porque la inobservancia, el incumplimiento de la aplicación del SARLAT SICO, pues trae sanciones, multas económicas para la entidad. Entonces, tenemos que tener controlado este riesgo. O sea, no aplicar los sistemas de prevención de lavado y corrupción expone a la entidad a sanciones y riesgos legales. Y por último, de esta sección tenemos actos de ingreso de servidores o contratistas sin un proceso de selección y lleno de requisitos. Esto reduce la calidad del servicio y puede facilitar el ingreso de personas no idóneas. Deben haber procesos de selección del personal. Por eso es que hay que aplicar controles que sean efectivos. Y la otra parte, que son los riesgos internos de impacto inevitable. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que se pongan los controles, se establezcan buenos controles, pues es imposible que no pase. ¿Por qué? Porque aquí ya está la conducta de cada uno de nosotros, el comportamiento y todas las acciones que hagamos en contra del detrimento de la reputación del hospital o de la parte económica. Entre eso está la pérdida de inventarios. Eso afecta mucho a la entidad, genera pérdidas económicas y puede ocultar robos o desvíos. Y este es otro nuevo riesgo, que es el conflicto de interés en el servidor público o colaborador. Ya está determinado que el conflicto de interés es un riesgo y debe generarse controles. Cuando un funcionario antepone intereses personales a los de la entidad, compromete la imparcialidad. La otra, la aceptación de los regalos, obsequios, hospitalidad y otros beneficios, eso no es nada más que soborno. Puede influir indebidamente en las decisiones afectando la transparencia. El direccionamiento y favorecimiento de contratos atenta contra la equidad de la contratación y puede derivarse en corrupción. El manejo de influencias en la asignación de citas médicas vulnera la equidad y priorización médica, afectando la atención al ciudadano. Este es otro riesgo nuevo, el uso problemático de medicamentos opioides en el personal de la salud. Esto fue un riesgo que lo recomienda el Fondo Nacional el Fondo Nacional de Estupefacientes. ¿Mm? Todos los relacionados con los opioides genera riesgo. Afecta el desempeño, pone en riesgo a los pacientes y puede tener implicaciones legales y éticas. Y por último tenemos que también es nuevo este riesgo, es el hurto de partes de equipos biomédicos. No se pierde el equipo grande, pero se pierden las piezas o los repuestos más importantes y de alto valor. Entonces, afecta la prestación del servicio de salud y genera pérdidas para la entidad. Entonces, todos estos 22 riesgos ya se establecieron los respectivos controles, los responsables, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esta es la matriz de riesgos, no vamos a entrar a mirarlo simplemente aquí, donde están las 4 etapas, que es la etapa de identificación, la etapa de evaluación y medición, las etapas de control y el monitoreo. El monitoreo que debe hacer la primera línea y el monitoreo que debe hacer la segunda línea de defensa, que es el oficial de cumplimiento. Entonces es importante. La primera línea de defensa son los jefes, los líderes, los responsables de las áreas que están aplicando o que se les puede generar este riesgo. Y la segunda línea es el monitoreo que hace el oficial de cumplimiento. Pero la responsabilidad está en la primera línea de aplicar los controles, de tener las evidencias de la aplicación de estos controles. Aquí pues tenemos ya y están clasificados, aquí se determina cuál es el nivel de riesgo y si el riesgo hace referencia al lavado de activos, a la corrupción, a la opacidad, al fraude o al soborno. Entonces, esta también es información que la vamos a encontrar tanto en la intranet como
en la página web de la entidad. Y pues tienen que pasar por un proceso también de informarse al consejo directivo por lo menos una vez al año. Eso también es muy importante. De acuerdo con esta metodología y como debe ser los riesgos, tanto sus controles como la identificación de los riesgos tiene que ser dinámico. Ahora para el seguimiento, pues también se estableció este formato que lo tienen que hacer los de la primera línea de defensa, donde deben establecer de manera periódica, se estableció trimestral, que deben indicar cuáles fueron los riesgos que están evaluando en el periodo, las señales detectadas en el periodo, los análisis de los riesgos, las observaciones o desviaciones de los controles. Aquí para determinar si el control es efectivo o no, para hacer los respectivos ajustes a la matriz y la relación de los soportes de control aplicados en el periodo. Los responsables del seguimiento monitoreo periódico serán los líderes de los procesos y su equipo de trabajo, quienes serán responsables de la aplicación de los controles, así como del soporte de los mismos, ya que representan la primera línea de acción frente a los riesgos, mientras que el oficial de cumplimiento, como segunda línea, quien se encargará de realizar el monitoreo periódico. Los reportes periódicos de monitoreo de primera línea de acción los realizarán mediante el formato que ven ahí en pantalla, anexando los respectivos soportes. Es importante, la primera línea lo hace cada 3 meses, la segunda línea lo realizará de acuerdo con el nivel del riesgo residual. Es decir, si un riesgo residual lo tenemos en riesgo extremo, tenemos que hacer el monitoreo cada 3 meses. Si es riesgo alto y medio, cada 6 meses, y el riesgo bajo cada 12 meses. Llegamos a este punto de la segmentación. Ya hablamos de lo que era el riesgo de la entidad, el riesgo de lavado de activos, de corrupción, opacidad, fraude, de la entidad, de lo que puede afectar a la entidad. Ahora vamos a ver lo que es la segmentación de de las vinculados con la entidad, tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Es importante que las personas jurídicas no son únicamente la persona, digamos, jurídica como está, sino también todo lo que está detrás de ellos, que son los socios, los directivos, el representante legal, que hasta allá tiene que ir todo lo que es la debida diligencia o el conocimiento del cliente, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer eso? Determinar cuál es el nivel del riesgo que representa de cada uno de ellos para la entidad. Pero ¿cómo vamos a mirar eso? Lo vamos a mirar de acuerdo a los factores de riesgo que representa cada uno. En capacitaciones pasadas vimos lo que eran los 4 factores de riesgo, los que están relacionados con el cliente, los que están relacionados con el producto, con los canales y las jurisdicciones. Entonces, aquí en nuestra primera análisis de esta segmentación y determinar el riesgo para estas personas naturales jurídicas, pues establecimos uno que está relacionado con el tipo de vinculación. Ahorita en el siguiente ejemplo vamos a mostrar cómo se hace esta determinación. Entonces, el tipo de vinculación aplica tanto para las personas naturales como jurídicas. Lo mismo, la consulta listas restrictivas que se tienen que hacer para todo el mundo. Las actividades económicas. Es importante tener en cuenta que hay actividades económicas que son de alto riesgo y hay otras que son de mediano o de bajo riesgo. Esas están catalogadas, también las podemos ver en el documento de segmentación que está uno por uno de acuerdo a los códigos SIU. Es importante también en las jurisdicciones, el país de origen, de dónde están operando y la ubicación geográfica, en este caso por departamentos. Bueno, relacionado con el país de origen, pues casi el 100% de los proveedores son nacionales. Entonces, no, ya tengamos clasificado esa parte. La ubicación geográfica donde tengan su sede, aquí en Colombia.
Y también es importante el historial de los alertas e incidentes, no solamente lo que representa la lista restrictiva, sino los incidentes y las alertas que han presentado durante la relación con el hospital militar. Estos son, digamos, los factores de cementación que tienen en común tanto las personas naturales y jurídicas. Pero también tenemos ya esto que va relacionado con este factor que se llama poder de decisión y autonomía y las personas expuestas políticamente o públicamente. Ya esto solamente aplica para las personas naturales dependiendo del cargo o el tipo de vinculación que tengan. Ahorita vemos en el ejemplo cómo se va a mostrar esto. Y el conflicto de interés pues solamente los tienen las personas, ¿sí? Y el acceso a información sensible. Es muy importante también este factor porque aquí se maneja información tan sensible como son las historias clínicas, el acceso que tienen estas personas a esas historias clínicas, pues también debe tener un nivel de riesgo. Pero también no solamente a las historias, también está a la información financiera de la entidad, información que es crítica y pues debe ser, digamos, controlada por ciertos niveles de la organización. Entonces, aquí ya tenemos lo que son todos los factores que se evalúa para determinar el nivel de riesgo que representa una persona natural. Esto aplica para los militares, para los contratistas, todas las personas naturales, sin excepción. Inclusive afecta también a la parte de los que son los socios de las empresas y las representantes legales. Ahora, ¿qué tienen de diferente a las personas naturales y las personas jurídicas? El monto de compras. Entre más contratos o valores altos tengan con la entidad, el nivel de riesgo es más alto por el tema de los incumplimientos. Entonces, también en el documento están clasificados los montos que establecen cuál es el nivel de riesgo bajo, medio y alto. Y esto que es muy importante y es una garantía para la entidad, que las personas jurídicas tengan mecanismos de regulación del lavado de activos y financiación del terrorismo. Es decir, que si no los obliga lo que son las superintendencias de sociedades, para el caso de aplicar el SACRILA, la superintendencia de vigilancia por el tema del CIPLA, o las otras que aplican el SARLA, tengan, digamos, mecanismos o actividades que regulen o controlen el lavado de activos en esas empresas. Entonces, también lo mismo está catalogado, los que aplican regulación por norma, pues son de nivel bajo. Los que no están obligados, pero aplican medidas mínimas, son de nivel medio. Y los que no están obligados, pero tampoco aplican nada, pues son de nivel alto. Entonces, aquí es cómo se evalúa tanto la persona natural y jurídica. Esto es cementación, esto es nuevo, esto no lo habíamos tratado. Entonces, para que ustedes tengan conocimiento que no solamente tenemos los riesgos a nivel institucional, sino también podemos ver el nivel de riesgo que representa cada persona. Ahora miremos el ejemplo para los tipos de vinculación. También hay unos criterios para medir ese riesgo. Entonces, acceso a recursos o decisiones críticas, poder de influencia o decisión, naturaleza del vínculo, temporalidad, formalidad, dependencia, nivel de control y supervisión sobre actividades. Aquí vemos, este es un cuadro donde muestra los diferentes tipos de vinculado y el riesgo, el nivel de riesgo que representa solo por estar en el cargo, ¿sí? Miramos, un directivo es de riesgo alto porque tiene alta autonomía, acceso a decisiones críticas, contratación, pago, licitaciones, alto poder de influencia. Veamos otro, de una persona ajena, lo que es el proveedor. Es alto, relación clave del riesgo del alto, porque no sabemos qué hay dentro de esa entidad,
si hay dineros ilícitos. Entonces, el riesgo es alto. Entonces, posible canal para lavado de activos o corrupción si no hay debida diligencia, transparencia o trazabilidad contractual. Veamos esto, el de los donantes. Los donantes es de nivel de riesgo alto, por eso hay que hacer las debidas verificaciones antes de recibir una donación. El riesgo es latente. Si el origen del dinero o bienes no es claro o no hay debida diligencia, las donaciones pueden ser el canal de lavado de activos si no están bien trazadas y justificadas. Por eso siempre hay que hacerse la pregunta, ¿por qué nos están donando? ¿Cuál es la razón de esa donación? Y están, por ejemplo, si hacemos la comparación, por ejemplo, el personal de planta es de nivel medio. Hay estabilidad laboral, interacción frecuente con procesos internos, conoce los procesos. El riesgo varía según el cargo y acceso a los recursos. Pero si vemos, bueno, también tenemos acá el de los contratistas, de nivel medio. Es un contrato temporal, riesgo, si participan en decisiones operativas, clínicas, administrativas, sin control. Entonces, como pueden observar, todo está justificado para que se determine cuál es el nivel de riesgo que representamos cada uno para la entidad. Los demás factores de segmentación pues están en este documento que si a gusto de ustedes lo pueden observar, lo pueden mirar o pueden venir aquí a la oficina y lo conocen también. Bueno, la metodología de segmentación de terceros de riesgo del A pues, es clasificar y diferenciar a los vinculados según el nivel de exposición de riesgo, con el fin de establecer medidas de control proporcionales, eficaces y alineadas con el perfil de riesgo institucional, especialmente en lo relacionado con la prevención del lavado de activos, la corrupción, la opacidad, el fraude y el soborno. Bueno, esta es digamos, una fotografía de lo que, como está catalogado en el sistema. Es importante, el hospital tiene un aplicativo SALA que aparte de ser el medio para hacer la vinculación en SALA, tener los datos importantes de cada uno de las personas, también administra el riesgo de cada una de las personas, lo que expliqué en las diapositivas anteriores. Aquí están con la ponderación que se le da a cada una de ellas. ¿Y esto para qué? Para mirar si la persona es de riesgo bajo, pues tenemos que hacer un monitoreo cada año. Si es de medio, le tenemos que hacer un monitoreo de 6 a 1 año, de 6 meses a 1 año. Y de alto riesgo, pues tenemos que hacerle un monitoreo de 6 meses. Entonces, para eso es esta segmentación, para determinar a qué persona se le debe hacer un monitoreo a 6 meses, un monitoreo a 1 año y un monitoreo entre 1 y 2 años, que es el de riesgo bajo. Y esto es otra fotografía de lo que sale el sistema. Tenemos un sistema muy bueno que está en proceso de desarrollo para mejorar sus beneficios que trae para tomar decisiones. Entonces quería traerlo a colación. Y como les dije, dentro de la charla, tenemos ya los dos documentos, los cuales pueden ser consultados una vez se publique. El otro caso es el conocimiento del cliente. Entonces ya vamos, pero ya no vamos a hablar tanto del conocimiento del cliente, sino más de la debida diligencia. ¿Qué hacemos con la información de un tercero? La información de un tercero primero tenemos que identificar, pues, conocer los datos básicos, es recopilar los datos básicos de la persona natural o jurídica con la que se va a establecer una relación contractual, asistencial, laboral, legal. Para las personas naturales, pues es importante el nombre completo, el tipo de documento, fecha de nacimiento, nacionalidad, bueno, entre otras. La persona jurídica, la razón social, el representante legal, el objeto, la dirección, el teléfono. Es saber, de esto es saber con quién se está estableciendo una relación. ¿Mm? ¿Y qué es conocer el vinculado?
Es reunir información que permita entender el perfil del vinculado, su actividad económica, el propósito de la relación, su comportamiento habitual y el nivel del riesgo. En este caso, para las personas naturales, nivel de ingresos del empleado, relación con el sector salud, perfil ocupacional, si es PET, historial en la entidad. Para la persona jurídica, en qué sector económico se está desenvolviendo, la estructura accionaria, beneficiarios finales, operaciones habituales, reputación y tipos de servicios prestados. Esto es comprender con más profundidad quién es y cómo se comporta. Monitorear un vinculado es hacer un seguimiento continuo, sistemático, al comportamiento del vinculado durante la relación con el hospital. Incluye actividad, nuevas alertas, operaciones inusuales, noticias negativas, alteración en el perfil de riesgo. Una persona, tanto natural como jurídica, pues inicialmente puede tener un determinado riesgo, pero de acuerdo al comportamiento, a lo que se detecte, pues el nivel de riesgo puede subir. Entonces, esas son las alertas. Por eso también es importante cuando hablamos de las alertas, el sistema que tenemos nos emite las alertas, que las conoce de primera mano, las conoce ¿quién? Los gestores SARLAC. Y también se conoce también en esta oficina. Entonces, son alertas que tienen que estar mirando. Estas son actividades que se hacen a diario, a diario. Entonces, y tenemos que tener en cuenta que tenemos una población muy grande, que si sumamos eh, personas naturales con jurídica, alrededor activas están más o menos 4.000 personas. Y eso es mucha cantidad. Pero ¿a quién la debemos hacer? A todos estos vinculados. A todos estos vinculados tenemos que hacer estos, ¿cuáles? Estos 4 puntos: identificar, conocerlos, verificarlos y monitorearlos. ¿Para qué? Para garantizar la transparencia y legalidad en las relaciones, para prevenir riesgos de fraude, corrupción o lavado de activos, para fortalecer los sistemas de control interno y toma de decisiones. ¿Cómo se hace? Recolección de datos confiables. Es muy importante también conocer, digamos, si es una persona natural, conocer su experiencia, conocer sus estudios, ¿sí? Verificar sus antecedentes. Se tiene que hacer seguimiento periódico de acuerdo al nivel del riesgo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de herramientas tecnológicas. Las clases de debida diligencia. Esto es muy importante decirlo. Tenemos la clase, la debida diligencia básica, la estándar, la reforzada y la ampliada, pero ¿qué es eso? La básica es una aplicación mínima de medidas para identificar y conocer una persona natural o jurídica. Aparte de los datos básicos, de acuerdo a lo que hablamos acá de cada persona en cuanto a su identificación, el conocimiento, la verificación del monitoreo, pues tenemos que hacer algo que se llama la consulta en listas restrictivas. Esa consulta en lista restrictiva y de acuerdo con la segmentación, eh, si la persona, tanto natural o jurídica, es de riesgo bajo, pues solamente le aplicamos la identificación del cliente, la verificación básica, registro mínimo de información. Es importante y que todo lo tengamos claro. La debida diligencia básica se le hace a todo el mundo que se encuentra activo en el sistema de información. Eso es lo importante que se hace. Ya lo que vamos es, miremos lo que es la estándar. Dice, medidas más detalladas para evaluar el perfil y actividad del cliente. Es decir, si hay algo como que no está tan claro en esto, o simplemente es como una rutina o periódica para verificar cuál es el comportamiento de esa persona. Entonces tenemos que es un riesgo medio y se debe hacer una identificación completa, verificar sus ingresos, su actividad económica, una evaluación, propósito de la relación. Aquí ya va creciendo lo que es la debida diligencia. Y la reforzada es la aplicación de medidas adicionales debido al mayor riesgo que representa el cliente o su actividad. Por ejemplo, si es PET,
si viene, está catalogado como PET externo, pero también viene aquí a ocupar un cargo, a uno de los 16 cargos que están catalogados como personas expuestas políticamente, entonces hay que hacerle una debida diligencia reforzada. También para las personas que están involucradas en los temas de los reportes de operaciones inusuales positivas. Entonces, ahí toca que hacer más revisión, más, solicitar más información y obviamente están catalogadas con riesgo alto. Entonces, se hace una revisión detallada de antecedentes, validación de orígenes de fondos, autorización de nivel de superiores, monitoreo continuo y frecuente. Pero a pesar de que hacemos la debida diligencia básica, la estándar, la reforzada, siempre queda alguna duda que con el equipo de trabajo que tenemos no podemos despejar, entonces requerimos de una debida diligencia ampliada para resolver esas dudas que se tienen o simplemente para conocer más información que no tenemos acceso. Pero son medidas excepcionales en caso de riesgo extremo, actividades transfronterizas o alertas específicas. Es decir, es para verificar si una persona está en una debida o en un nivel de riesgo bajo, pueda pasar a medio, o de medio puede pasar a alto, o de alto ya se convierte en un nivel de riesgo extremo, que pues obviamente deben aplicar otra serie de actividades. Entonces, se tiene que hacer una investigación exhaustiva, unas visitas presenciales, llamar a entrevistas, se puede pedir documentación adicional, documentación amplia de las relaciones, justificación y un seguimiento constante. Hay una parte de lo que se trata, lo que es el tratamiento de datos. Bueno, eso está contemplado en el formulario y en el documento que firman con web. Es autorizar expresamente al hospital para que consulte, procese, almacene, verifique información financiera, comercial o de terceros países, aplicar controles y análisis con fines de cumplimiento normativo, gestión contractual, comercial, laboral o legal, prevención de riesgos, desaladas y antisoborno y programa de transparencia y otros sistemas que se nos presenten. Esto es para el caso de los representantes legales, porque ellos, el representante legal tiene que dar ese aval para el tratamiento de datos de quiénes, de sus directivos, de los socios, de los empleados, del personal tercerizado, entonces también tiene que dar ese aval. ¿Para qué? Para hacer todo este proceso de diligencia, conocimiento del cliente, para evaluar los riesgos, para hacer validaciones y reportes de autoridades a través de medios físicos, tecnológicos y humanos. Y tiene que haber una declaración que si están omitiendo, si están dando información falsa, pues esto faculta al hospital para que pueda aplicar medidas legales, contractuales, administrativas, actuando siempre conforme a la ley. Aquí están las normas que se aplican, el habeas data financiero, la ley 1581, protección de datos, bueno, las circulares que aparecen ahí. Es importante, pues, el derecho, ¿no? El derecho a la habeas data, el derecho fundamental que protege el tratamiento de datos personales, permite a las personas conocer, actualizar, rectificar la información que se haya recopilado sobre ellas en bases de datos públicas o privadas. Ahí tenemos la fotografía, pues, del documento que actualmente se viene firmando con la web. Mm, El tema de la donación, pues ese es un tema, pues siempre, a pesar de que no es constante, pues siempre la duda se genera en los líderes de los procesos. Entonces, eh, me atreví a traer esta información, a ver si damos un poquito de claridad de lo que es una donación. Pero tenemos que verlo desde dos puntos de vista, el punto de vista jurídico y el punto de vista contable. El punto de vista jurídico en el artículo 1443 del Código Civil indica, la donación es un acto por el cual una persona transfiere gratuitamente una cosa a otra que la acepta.
es gratuita, o sea, es decir, no hay ninguna contraprestación. Puede referirse a bienes muebles, inmuebles, dinero, servicios o derechos. Requiere la aceptación expresa. Es precisamente acá, si hay una donación, tiene que aceptarla única y exclusivamente el director de la entidad o su delegado. Se formaliza preferiblemente mediante escritura jurídica. Bueno, esto en el caso de que entreguen un bien que requiera de este medio de escritura pública, ¿no? Pero también tenemos un concepto del Consejo de Estado. Dice, si la entidad actúa como donataria, el bien objeto de la donación tendría que ser de utilidad para las actividades de desarrollo de su objeto social. O sea que un bien que no sea útil para las actividades del objeto social, no puede ser catalogado como donación. Y ahora aquí también lo dice, ¿qué no es donación? No es donación si existe una contraprestación. Un proveedor X dice, si usted me compra 100 millones en tal producto, pues yo le entrego eso. Eso no es, yo le entrego cierto producto en donación. Eso no es donación, porque hay una contraprestación. No es gratuita, no es libre, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. No es una donación si los bienes se entregan como préstamo, en comodato, contrato de prestación de servicio. ¿Mm? Ahora miremoslo desde el punto de vista contable. Nosotros, el Hospital Militar aplica aquí la resolución 414 en el marco normativo contable. Dice, los activos representan recursos controlados por la empresa, producto de sucesos pasados de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros. En lo jurídico dice que tiene que tener relación con el objeto social. En lo contable dice obtener beneficios económicos futuros. Es decir, que si no se obtienen beneficios económicos futuros, no es donación. Esto implica que el activo representa bienes o derechos que posee la entidad. Debe ser controlado por la entidad, es decir, la entidad tiene la capacidad de obtener beneficios y restringir el acceso de terceros. La existencia del activo es consecuencia de hechos ocurridos en el pasado. Se espera que el activo genere beneficios económicos o sociales en el futuro, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales. Entonces, en resumen, si un tercero dice dar una donación, se tiene que evaluar si eso, primero, tiene relación con el desarrollo del objeto social y dos, si tiene o se puede obtener beneficios económicos futuros. Si no cumple con esos requisitos, descartado, no es donación. Ahora miramos esta parte que siempre dice, bueno, el soporte tecnológico. ¿El soporte tecnológico es una donación? Se debe tener claro que si el soporte técnico o tecnológico es producto o está contemplado en una contratación de suministros, se debe definir cuál será el destino final de la máquina al final del contrato. Entonces, si al final del contrato dice, no, la máquina se queda con ustedes, pues yo no la debo ingresar como donación. Le debo dar otro tratamiento, ingresarla, se determina, se hace un perito para determinar cuál es la cantidad, pero se coloca como un beneficio. Se busca la forma contable para que se pueda llevar eso, pero se sale del contexto de lo que es una donación. La ponderación, bueno, esta es una estrategia que se aplica aquí en el hospital para la compra de ciertos elementos. Dice que no es nada más que una bonificación, razón por la cual el valor de la bonificación debe restarse del valor del bien principal. Si un bien cuesta 100 millones de pesos, un equipo biomédico, y dice que por la compra de ese equipo biomédico, pues le vamos a dar un monitor que vale, por decir algo, 5 millones. Pues realmente el equipo biomédico no vale 100 millones, sino vale 95. Entonces se le debe dar tratamiento a ese bien de ponderación y al bien principal. Eso está contemplado en el Manual de Políticas Contables.
La bonificación es pues eso, es bonificaciones, por ende, pues no es donación. Las donaciones entre entidades, tenemos que tener en cuenta que si son las donaciones entre entidades públicas no existen, existen las transferencias. ¿Sí? Entonces, pero es bueno mirar siempre el escenario y mirarlo de manera individual. En el escenario que una entidad entrega unos bienes bajo el nombre de donación, es cuando la entidad emisora ya ha enviado esos bienes al gasto, ¿sí? Por lo que el valor de la transacción debe ser cero. Porque si nos trasladan, nos están trasladando tanto el ingreso, pero también nos están trasladando el gasto. Y eso afecta la situación económica de la entidad. Al igual, la entidad debe verificar si estos bienes generan beneficios futuros. O sea, todo lo que no genere beneficio futuro, pues no lo tenemos que recibir y mucho menos cargarlo a los inventarios de la entidad. Ahora, ¿qué pasa si la donación la hace un proveedor de bienes y servicios? Se debe analizar el caso en particular, es verificar si está condicionada, ejemplo, si me compro un producto X, Y, Z, le doy un producto X, esto no es una donación. Entonces son cosas casos que se tienen que mirar separadamente. ¿Los regalos, obsequios, hospitalidades son donaciones? No, eso es simple y llanamente un soborno. Si cumple los requisitos para hacer soborno. Entonces, es muy importante tener en cuenta que todo lo que diga donación está catalogado de alto riesgo porque tenemos que verificar primero y hacernos esta pregunta: ¿cuál es la intención de la persona que nos está donando el bien? Tenemos que analizar todos esos casos. ¿Sí? Eh, importante, los jefes de los servicios, los médicos, yo sé que no tienen, digamos, el conocimiento en algunos financiero, contable, eso. Entonces, por favor, antes de determinar si es una donación, realicen las respectivas consultas en la parte financiera, analicen los casos, verifique si está conectada con un contrato o no y hacerse la pregunta cuál es la intención que tiene el donante para determinar y desde la parte financiera le den el tratamiento a cada uno de esos casos. ¿Qué es lo que se pide de Salah para las donaciones? Sencillamente los datos, la información básica del donante, ¿cierto? Nosotros no vamos a mirar qué es lo que está donando, sino quién lo está donando, quién es esa persona. Entonces, de la persona natural debe estar registrada en Sarlán, debe enviar la copia de la cédula y el acta de donación. El acta de donación es muy importante tenerla, diligenciarla completamente, hacer muchas aclaraciones que diga que esta donación no genera ninguna contraprestación y es libre. La persona jurídica, registrarse en Sarlán, copia del representante legal, certificado de asistencia de representación legal, el RUT, el acta de donación. Pero, ¿qué pasa si un proveedor, entre comillas, dona o una persona natural que esté activa dona un bien? Pues solo lo único que se necesitaría es el acta de donación porque los demás documentos y los demás registros pues ya se encuentran. Entonces, con esta diapositiva pues quería dar un poquito de claridad desde el punto de vista contable de lo que se conoce de las donaciones. Ahora, los reportes internos y ejemplos de las señales de alerta. Ya, digamos, se tiene conocimiento de lo que es un ROI en el hospital. Es un reporte de operación usual, que es aquella cuya cuantía o característica no guardan relación con la actividad económica de los clientes o contrapartes, o porque su número, por las actividades transadas o por sus características particulares, se salen de los parámetros de normalidad establecidos. Pero ¿qué es el ROS? Es aquella que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de negocio ni guardan relación con la actividad económica del cliente y respecto de la cual la entidad no encuentra explicación razonable. Prácticamente un ROS es el mismo ROI, pero sin justificación. Eso es un ROS.
Y el ROI es el ROI que es reporte de operaciones intentadas. Es aquella que una persona intenta realizar una transacción, pero no se perfecciona por cuanto intenta llevarla a cabo, desiste de la misma o porque los controles establecidos o definidos por la entidad no lo permiten realizarla. El caso siempre típico de una donación. Aquí se piden ciertos requisitos, llega el donante y dice, no, yo no voy a donar al hospital porque allá ponen mucho problema, mucho control y todo eso. Ahí automáticamente se convierte en una operación intentada y el usuario, el área responsable que recibe esa información, debe hacer el reporte correspondiente. ¿Cuándo lo debe hacer? Dentro de las 24 horas siguientes al hecho. Un ROI positivo, un ROS, un ROI lo puede hacer cualquier persona que conozca el hecho o el responsable de la dependencia. Pero cuando ya no se presenta nada en las dependencias, pues deben presentar el reporte de operaciones inusuales negativas. ¿Mm? También a esto se le suma el reporte de las transacciones en efectivo o ausencia. Esto para los casos de tesorería y los responsables de las cajas menores, que lo deben hacer dentro de los siguientes 3 días al mes vencido. Pero ahora veamos rápidamente algunas alertas. O sea, señales de alertas hay muchas. Hay documentos que tenemos también en la intranet de la relación de todas las alertas que hemos detectado. Aquí vamos a ver solamente algunas. Para el personal interno, funcionarios que promueven o facilitan donaciones sin justificación clara ni documentación. Mire, aquí ya hablamos del tema de las donaciones. Incremento patrimonial evidente sin relación con salarios o funciones. Interferencia para omitir controles o acelerar procesos con ciertos proveedores o donantes, acceso no autorizado frecuente a información financiera o de donantes. Pero los proveedores también dan señales de alerta. Proveedores nuevos con antecedentes financieros o legales cuestionables. Cambio frecuente en razón social o representante legal sin justificación. Pagos adelantados sin cumplimiento de entregables. Proveedores con operaciones por montos mayores al promedio histórico. Pero también tenemos señales de los usuarios particulares, pagos de altos montos en efectivo por servicios básicos o comunes. Por eso es muy importante aquí el control de las transacciones en efectivo, las que no superen los 5 millones o las 25 millones múltiples en un mes de una misma persona. Transferencias de cuentas extranjeras sin justificación médica clara. Donaciones hechas por personas que luego solicitan beneficios indebidos. Es, primero doy dono, pero usted me tiene que ayudar para ingresar al hospital. Entonces, toca que mirar exactamente el tema de las donaciones, por lo que se ha hablado. Usuarios que insisten en no entregar documentación o evitar formularios de conocimiento. Aquí también es la parte que no se, digamos, no quieren pasar el proceso de sala de hacer el registro. Entonces, esos son señales de alerta que deben ser informadas. Ahora, uno de los temas principales de esta capacitación, que es el conflicto de interés. Aquí quiero hacer una aclaración, pues esto es un tema muy jurídico, que tiene mucha normatividad. Igual, de todas formas, pues lo que se va a dar es un tema de conocimiento sobre los cuales, pero siempre aquí vamos a tener oficinas que están capacitadas y tiene personal capacitado para que dé esas asesorías individuales. ¿Qué es el conflicto de interés? Pues ya no vamos a lo que es a la ley 1952 del 2019, en el artículo 44, dice: todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o sus socios o socios de hecho o de derecho. Cuando el interés general propio de la función pública
entre conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido. Ahí ya comienzan los impedimentos que vamos a ver más adelante. Pero miramos qué es lo que dice la Superintendencia Nacional de Salud en su circular externa 55 de 2021. Dice, situación en virtud de la cual una persona, funcionario, contratista, colaborador o tercero, debido a su actividad se enfrenta a distintas situaciones frente a las cuales podría tener intereses incompatibles, ninguno de los cuales podría privilegiarlo en atención a sus obligaciones legales o contractuales. Entonces, viéndolo de otro punto de vista, el conflicto de interés es cuando una persona que trabaja en el sector salud, el nivel que sea, tiene dos intereses enfrentados. ¿Cuáles son esos dos intereses enfrentados? Uno personal o privado y uno institucional o legal. Ahí donde tiene esa situación. Y el problema surge cuando no puede cumplir con al mismo tiempo de forma justa o imparcial y no debe favorecer su interés personal o por encima del deber público. Veámonos con un ejemplo. Un funcionario de compras en un hospital tiene que elegir entre dos empresas para comprar medicamentos. Una de esas empresas es de su cuñado. Aunque no actúe de mala fe, tiene un interés personal, favorecer ¿a quién? A su cuñado. Y un deber institucional, elegir la mejor opción para el hospital de forma imparcial. Eso es un conflicto de interés porque sus intereses son incompatibles en esa decisión. ¿Y qué es lo que debe hacer? Apartarse de esa decisión. El conflicto de interés tiene varias normas que pues, es bueno traerlas a colación. La ley 1437, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que las actuaciones administrativas deben realizarse sin conflictos de interés. Dice, obliga a los funcionarios a actuar con imparcialidad y transparencia. La ley 734 del Código Disciplinario, claro, está derogada, pero tenemos que tener en cuenta que desde hace tiempo se viene hablando del conflicto de interés. Define el conflicto de interés como una causa de impedimento para actuar. Impedimento, que es otra parte que vamos a ver. Dice, la falta disciplinaria puede surgir por no declararlo o por actuar sin situaciones donde haya conflicto. La ley 80, la ley de contratación, en su artículo 8, establece los deberes del contratista y el principio de moralidad. Prohíbe que los servidores públicos contraten o intervengan en procesos donde exista un conflicto de interés. La ley 1474 del 2011, el Estatuto Anticorrupción, dice, fortalece las medidas para prevenir la corrupción, requiere que los funcionarios declaren conflictos de interés y promueven mecanismos para su control. Y está la ley 1952 que reemplazó la 734, que en su artículo 43 dice, define el conflicto de interés como causal de impedimento. Obliga a declarar y abstenerse de actuar cuando exista conflicto. Código de Ética del Servidor Público, la Ley 489 del 98 y demás lineamientos que da el Departamento de la Función Pública. Impulsa el cumplimiento de principios de integridad, objetividad, transparencia. Recomienda manuales internos para la gestión del conflicto de interés. Y la Ley 2013 del 2019 establece la obligación de publicar la declaración de bienes y rentas y el registro de los conflictos de interés. Obliga a los servidores de ciertos niveles a publicar en el sitio web de la entidad o en la plataforma del Estado colombiano los siguientes documentos: declaración de bienes y rentas, declaración de intereses, conflictos de interés reales o potenciales, hoja de vida actualizada. Entonces, ¿cómo podemos ver? El tema de conflicto de intereses viene normado desde hace varios años, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿y cuáles son esos tipos de conflicto de interés? Tenemos el real, el potencial
y el aparente. Pero ¿qué es el real? Se configura cuando un vinculado a lo MIL se encuentra efectivamente en una situación en la que debe tomar decisiones o participar en actuaciones institucionales, mientras mantiene intereses personales, familiares, económicos o de cualquier otra índole que pueden influir o ya están influyendo en su imparcialidad, objetividad o deber funcional. Ahí la fotografía pues nos muestra lo que es un conflicto de interés real. Pero ¿qué es el potencial? Se presenta cuando un vinculado de lo MIL, ya sea funcionario, contratista, proveedor u otro tercero, podría en el futuro encontrarse en una situación en la que deba tomar decisiones o ejecutar acciones que involucren intereses personales, familiares, económicos o de otra índole que puedan comprometer su imparcialidad, objetividad o el cumplimiento de sus deberes institucionales. Aquí es donde dice, ¿debo apartarme de esta decisión? ¿Qué debo hacer? El aparente se presenta cuando, aunque no exista un interés real por parte del vinculado a lo MIL, las circunstancias o percepciones externas podrían hacer pensar que su imparcialidad está comprometida. Es decir, se genera una duda razonable sobre su objetividad, lo cual puede afectar la confianza pública en la entidad. Aunque no hay una prueba de conflicto, simplemente el trato preferencial que le puede dar un funcionario o un contratista a un proveedor puede generar un conflicto aparente. Por eso es muy importante que los espacios que se tengan que dar con los proveedores tienen que hacerlo en la oficina, digamos que no sea de manera privada, porque eso va a generar apariencia de un conflicto, valga la redundancia, aparente. Ahora veamos algunos ejemplos de los conflictos de interés. Esto teniendo en cuenta que este tema no es fácil de digerir. Funcionario que contrata a un familiar como proveedor. Un funcionario del área administrativa participa en el proceso de contratación de una empresa proveedora de insumos médicos y cuyo representante legal es su cuñado. ¿Cuál es el conflicto? Existe un vínculo familiar directo y beneficio económico para un allegado. Director médico que deriva pacientes a su clínica privada. El director médico del hospital remite pacientes a una institución privada de salud donde él mismo tiene participación accionaria. El conflicto usa su cargo público para beneficiar un negocio propio. Servidor que evalúa una licitación donde fue asesor externo. Un servidor público participa como evaluador en una licitación de tecnología médica. Antes de vincularse al hospital, trabajó como asesor para una de las empresas proponentes. El conflicto puede haber parcialidad por su relación previa. Funcionario que decide sobre un contrato con una ONG donde es miembro. Un funcionario del área jurídica emite un concepto favorable para firmar un convenio con una ONG de las cuales es miembro del consejo directivo. Conflicto podría favorecer una entidad con la que tiene intereses personales. Funcionario que oculta propiedad en empresa contratista. Un subdirector del hospital tiene una participación oculta a través de un tercero. Es una empresa que gana contratos para mantenimiento de equipos médicos. El conflicto se beneficia económicamente de las decisiones públicas. Funcionario que influye en el nombramiento de un familiar. Un coordinador de talento humano interviene en la contratación de su hija como profesional de apoyo. Conflicto, nepotismo, favorecimiento indebido. ¿Qué deben hacer los funcionarios en estos casos? Declararse impedido ante el superior jerárquico. Informar en su registro de intereses la ley 2013 del 2019. Abstenerse de participar en decisiones donde exista conflicto. Ahora veamos algunos ejemplos del conflicto de interés potencial. Funcionario con familiar trabajando en una empresa interesada en contratar.
Un funcionario del área de compras tiene un hermano que trabaja como asesor comercial en una empresa que quiere participar en una licitación para suministrar medicamentos. Potencial conflicto, aunque el funcionario no tenga decisión directa, su familiar podría beneficiarse. Funcionario que fue empleado reciente de una empresa contratista. Una persona que acaba de ingresar al hospital como jefe de contratación había trabajado hace 3 meses en una empresa interesada en un nuevo contrato con la entidad. Potencial conflicto, podría haber sesgos o información privilegiada que favorezca a su ex empleador. Funcionario con amistad cercana con un proponente. Un coordinador de proyectos tiene una relación personal estrecha con un contratista interesado en una convocatoria pública del hospital. Potencial conflicto, la afinidad personal podría afectar la imparcialidad en la evaluación. Servidor que participa en junta de una entidad sin ánimo de lucro. Un funcionario ocupa un cargo directivo en una ONG del sector salud que recibe donaciones o participa en convenios con el hospital. El potencial conflicto es, aunque no haya beneficio económico, hay riesgo de parcialidad institucional. Funcionario público que aspira a cargo político o privado relacionado. Un servidor del hospital está participando en un proceso de selección para ocupar un cargo en una EPS o ente territorial relacionado con el hospital. El potencial conflicto podría tomar decisiones actuales que favorezcan su futura vinculación. Funcionario que revisa procesos de áreas donde trabaja su cónyuge. El jefe de control interno revisa frecuentemente los procesos del área de facturación donde trabaja su esposa como contratista. Potencial conflicto, su imparcialidad en el control puede verse afectada. ¿Qué debe hacer? ¿Qué se debe hacer frente al conflicto potencial? Debe declararlo preventivamente, perdón, de acuerdo con la ley 2013 del 2019. Solicitar abstención o traslado del caso si existe posibilidad de exceso. Documentar y reportar según los protocolos de transparencia y control interno. Y el último, el aparente. Conflicto de interés aparente. Funcionario firma contrato con un proveedor amigo. Un funcionario suscribe un contrato con una empresa cuyo gerente es su amigo de la universidad. No existe prueba de favorecimiento ni vínculo económico, pero la cercanía personal genera dudas sobre la imparcialidad. Percepción pública, favoritismo, aunque no exista beneficio personal. Gerente del hospital aparece en fotos en eventos de campaña de un proveedor. Aunque el gerente no ha hecho negocios personales con el proveedor, su presencia en eventos políticos con él puede ser vista como una relación indebida. Se percibe posible conflicto, aunque no haya pruebas de actuación irregular. El jefe de compras que ha sido visto frecuentemente en reuniones informales con un contratista. Aunque dichas reuniones son de carácter social y no hay intervención en el proceso contractual, el hecho de ser reiteradas genera sospecha de alta neutralidad, riesgo reputacional y aparente pérdida de objetividad. Funcionario que vive en el mismo edificio que el dueño de una empresa contratista. Aunque no tiene relación personal ni económica, otros funcionarios o ciudadanos podrían suponer vínculos indebidos o tratos preferenciales. El contexto genera apariencia de posible conflicto. Servidor público comparte publicaciones en redes sociales apoyando a un contratista. El funcionario retuitea o comenta favorablemente sobre una empresa que participa en un proceso del hospital, lo cual puede parecer un acto de promoción. Aunque no haya acción directa, se proyecta un posible interés indebido. Médico vinculado al hospital que también es asesor externo de una IPS privada. El médico no remite pacientes directamente, pero su doble rol podría generar percepción de competencia desleal o interferencia. Apariencia de interés cruzado, aunque no se materialice en actos concretos. ¿Qué se debe hacer frente a un conflicto aparente? Declararlo voluntariamente a la unidad de talento humano, área de bioética, buen gobierno y urbanización. En caso de los contratistas, personas contratistas, por declararlo ante el supervisor.
o el ordenador del gasto. Pero ¿por qué identificar y declarar conflictos de intereses? Perdón, me regreso acá. Es importante tener, estos son algunos ejemplos. Si llegan a haber casos similares, deben determinar si, qué clase de conflicto eh, se le puede estar presentando. ¿Por qué identificar y declarar conflictos de interés? Los conflictos de intereses ponen en riesgo la obligación de garantizar el interés general del servicio público y afectan la confianza ciudadana en la administración pública. Por ello es necesario que los servidores públicos y contratistas conozcan sobre las situaciones en las que sus intereses personales pueden influir en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, en beneficio particular afectando el interés público, con el fin de que puedan ser advertidos y gestionados en forma preventiva, evitando que se favorezcan intereses ajenos al bien común. Ya con esto, con todo este tema de los conflictos de intereses, se comprueba que el conflicto de interés en servidor público o colaborador es un riesgo que se debe administrar en el hospital y está catalogado como un riesgo alto y es de corrupción. Ahora está la otra parte de lo que habla de los impedimentos y recusaciones. La misma ley, pero en su artículo 11 de la ley 1437 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso, dice que cuando hay interés general propio de la función pública entre un conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento. Pero la norma establece, este artículo establece que hay 16 impedimentos, entonces simplemente los voy a leer. Este es un pequeño resumen que se hizo de cada uno de estos impedimentos. Dice, interés directo del funcionario o sus familiares en la decisión. Conocimiento previo del asunto por él o sus familiares. Ser curador o tutor de alguien interesado. Ser representante, apoderado o administrador de una parte interesada. Tener litigio o conflicto legal con alguna de las partes. El interesado ha denunciado penalmente al funcionario o sus familiares. El funcionario ha denunciado penalmente al interesado. Hay enemistad grave o amistad íntima con el interesado. Ser acreedor o deudor del interesado. Ser socio del interesado en sociedad de personas. Haber dado consejo, concepto o intervenido antes en el caso. Ser heredero o legatario del interesado. Tener una decisión pendiente sobre un tema jurídico similar. Haber estado en la misma lista electoral que el interesado. Haber sido recomendado o referido por el interesado para su cargo. Haber tenido cargo o interés directo en una entidad relacionada con el caso en el último año. Es importante cuando un servidor público tiene un interés personal que entra en conflicto con sus funciones, debe declararse impedido. Importante. Y abstenerse de participar. De lo contrario, cualquier persona puede recusarlo para apartarlo del proceso. Miramos el manejo del conflicto de interés. ¿Qué hacer si hay un conflicto de interés? El funcionario contratista debe declararse impedido si tiene interés personal en una decisión administrativa. Hay una suspensión temporal, la actuación administrativa se suspende desde que se presenta el impedimento o recusación. El proceso se reanuda cuando se resuelve el trámite. ¿Quién decide en el hospital? Pues está por los niveles el jefe inmediato y por último el director del hospital. Si no hay superior, decide el Procurador General de la Nación. Los plazos claves en estos trámites. El impedimento
debe ser declarado por escrito al superior inmediato dentro de los 3 días de conocido el hecho o la decisión que se va a tomar. La respuesta del supervisor, aceptar o rechazar, pues, y asignar responsable tiene 10 días. La recusación de un tercero del funcionario responde si la acepta dentro de los 5 días. Siempre reportar a tiempo y por escrito cualquier posible conflicto. La transparencia protege al funcionario o contratista y al Hospital Militar Central. Ahora vemos cómo presentar ese impedimento de la recusación. Esto es un ejemplo de lo que se debe tener en cuenta. Dice, detectar el conflicto. El funcionario contratista identifica que tiene un interés personal, familiar o profesional en el proceso de contratación, nombramiento, sanción, bueno, etcétera. Redactar un escrito motivado. Se elabora un documento dirigido al superior inmediato. Se explica la situación que genera el conflicto. Se invoca la causal, relación familiar, interés económico, etcétera. Se solicita ser apartado del proceso. Debe enviarse dentro de los 3 días hábiles siguientes al momento en que el funcionario conozca el hecho que genera el conflicto. Suspensión del trámite. Desde el momento en que se presenta el impedimento, el trámite se suspende hasta que la autoridad competente, es decir, el jefe inmediato, decida si lo acepta o no. Decisión del superior. El superior decide en un plazo de 10 días hábiles si acepta el impedimento. Si lo acepta, designa a otro funcionario para continuar con el trámite y ordena la entrega del expediente. Ahora miremos la que es la recusación. Tenemos en cuenta que el impedimento es la persona que tiene el conflicto. La recusación es una persona que recusa a la persona que tiene el impedimento o que tiene el conflicto. La presentación por escrito. La persona interesada debe presentar por escrito formal dirigido a la autoridad competente, o sea, al superior inmediato de la persona que tiene el conflicto, exponiendo con claridad la causal de recusación, el motivo por el cual se considera que el funcionario debe apartarse del proceso. El plazo para el recusado, para que el recusado responda, el funcionario recusado tiene 5 días hábiles para manifestar si lo acepta o lo rechaza la recusación. Decisión sobre la recusación. Si el recusado no responde en el plazo o si rechaza la recusación, la autoridad competente debe decidir sobre la validez de la recusación dentro de los 10 días siguientes. Suspensión del proceso. La actuación administrativa se suspende desde el momento en que presenta la recusación hasta que se resuelve. Ah, pero esto también tiene sanciones. Sanciones por no reportar el conflicto de interés está bajo las normas de la Ley 1952 del 2019, el Código General Disciplinario, la Ley 1437 del 2011, Código de Procedimiento Administrativo, la Ley 80 para el caso de los contratistas y la Ley 1474, régimen de contratación estatal. ¿Qué dice la ley? El servidor público, artículo 55 de la ley 1952 del 2019. Actuar o omitir estando en situación de conflicto de interés, inhabilidad, incompatibilidad o impedimento, según lo definido en la Constitución o la ley, constituye una falta gravísima. Pero, ¿qué pasa con el contratista del Estado? Si actúa en conflicto de interés o afecta la transparencia, puede ser objeto de sanciones contractuales y fiscales. Las sanciones posibles para los servidores puede haber destitución, inhabilidad, un proceso penal si hay delito, nulidad de los actos. Para los contratistas, terminación anticipada del contrato, declaratoria de incumplimiento, inhabilidad para contratar con el Estado, reintegro de recursos o sanción fiscal. Pero en esto nosotros no estamos solos. Podemos pedir la asesoría correspondiente a las siguientes instancias: a la Oficina de Control Interno Disciplinario, asesoría y seguimiento interno sobre ética y conflictos. La Oficina Asesora Jurídica brinda asesoría legal sobre el manejo correcto del conflicto. Área ética, bioética, buen gobierno y humanización promueve prácticas y previene conflictos. Y ya fuera de la institución, la Procuraduría General de la Nación, supervisión y control externo, ahí ya viene lo que es la sanción disciplinaria. Ya con este tema de los conflictos de interés,
Es bueno que se guíen por todos los ejemplos, por los conceptos y verifiquen si dentro de sus actividades, funciones, pueden presentar algún tipo de conflicto, ya sea real, potencial o aparente. Por último, vamos a ver lo que son los canales de denuncia. Está al lado. ¿Qué es denunciar? Se podrían denunciar actos de corrupción, fraude, soborno, opacidad, actividades relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo y cualquier conducta irregular o contraria a los principios éticos institucionales cometida por el personal de OMIP o terceros vinculados. Es importante, las denuncias son confidenciales. Todas las denuncias recibidas por el hospital serán manejadas con absoluta confidencialidad y evaluadas de forma oportuna y responsable. Los canales constituyen un mecanismo de denuncia confidencial que permiten reportar hechos de corrupción, fraude, soborno, opacidad y actividades relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, contribuyendo al fortalecimiento de la integridad institucional. Tenemos estos canales, el formulario de denuncias a través de este link o del código QR. También el más efectivo, el que más veo que se está usando es el de correo electrónico que es denuncias.sarla.omil.go.com a través también de la línea telefónica 601-348-6868, extensión 3011. La atención presencial. Aquí en la oficina estamos prestos a atenderlo. Cualquier denuncia lo puede hacer de manera anónima. Nosotros garantizamos de que eso se permanezca de esa misma manera. Ya por último, la norma, tanto la circular 009 como la 55, pues establece que se debe hacer evaluación, capacitaciones periódicas, pero también establece que se debe evaluar el personal. ¿Y cómo se evalúa sobre los conocimientos? Pues a través de un cuestionario. Entonces, esto es lo que hemos venido haciendo a través de estos últimos años. A continuación, se presenta un enlace para realizar el registro correspondiente con algunas preguntas de control que lo acreditan haber tomado la primera capacitación semestral de 2025, tanto en SARLAR, SICO, Programa de Transparencia y Conflicto de Interés, en este caso, el Hospital Militar. De igual forma, encontrará el cuestionario de la evaluación que contiene 20 preguntas de selección sobre los temas tratados. Debe tener en cuenta que solo se tiene un solo intento y la calificación debe ser igual o superior al 80%. Es decir, haber contestado correctamente 16 preguntas. Les agradezco por la atención y muchas gracias por apoyar el SARLAC del Hospital Militar.